Jesús, mi fiel amigo. Eres mi dulce caminar. Oh, quédate conmigo, no voy a volver atrás. No voy a volver atrás. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Tú eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Oh, quédate conmigo, no voy a volver atrás. No voy a volver atrás. Jesús, mi fiel amigo. Dulce caminar. Quédate conmigo, no voy a volver atrás. No voy a volver atrás. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Tú eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo. Dulce caminar. Quédate conmigo, no voy a volver atrás. No voy a volver atrás. Jesús, mi fiel amigo. Dulce caminar. Oh, quédate conmigo, no voy a volver atrás. 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 Jesús, mi fiel amigo. No hay amor
que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual, y que llena toda mi alma de dulce calma. No hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual, y que llena toda mi alma de dulce calma. Oh, grande es el amor de Dios, que mi vida Él transformó, y por ese amor de Dios, oh, soy feliz, soy feliz. Nadie pudo amarme así y entender lo que había dentro de mí. Oh, más por ese amor de Dios, hoy salvo soy, salvo soy. No hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual, y que llena toda mi alma de dulce calma. Oh, grande es el amor de Dios, que mi vida Él transformó, y por ese amor de Dios yo soy feliz, soy feliz, y nadie pudo amarme así y entender lo que había muy dentro de mí. Oh, más por ese amor de Dios, hoy salvo soy, salvo soy. No hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual, y que llena toda mi alma de dulce calma. Oh, no hay amor, no hay amor como el amor de nuestro Dios, tan sublime y sin igual, y que llena toda mi alma de dulce calma. No hay amor, no hay amor que se pueda comparar
sublime y sin igual, y que llena toda mi alma de dulce calma. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, Señor. Gracias que nos has salvado, Señor. Gracias por tu sangre, Señor Jesús. Gracias, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor Jesús. Tú eres digno de recibirlo. Amén. ¿Cuántos son testigos de ese amor en esta mañana? Aleluya. Que éramos solamente uno del montón, pero Dios nos amó. Dios nos eligió a nosotros. Amén. Cuando nadie nos quería, cuando éramos un rechazo del mundo, fue ese amor tan grande de nuestro Señor Jesucristo. Como decía el canto, ese amor incomparable, ese amor que no, nada se puede comparar con este amor agape, el amor de Dios. Amén. Yo sé que ha sido un año difícil, un año diferente, un año de luchas, pruebas para muchos, pero doy gracias a Dios que en esta mañana, así como cantaba nuestra hermana, que podemos llamarle a Jesús nuestro fiel amigo, que Él sigue estando con nosotros. Estamos a punto de terminar este año, tenemos unos cuantos domingos, 2 domingos más, pero yo puedo decir, y yo me imagino que usted también puede decir, que está agradecido con Dios, a pesar de todo lo que hemos atravesado, a pesar de todo lo que ha venido en nuestra vida. Podemos darle gracias a Dios que Él sigue siendo nuestro fiel amigo, que siempre está ahí con nosotros en las buenas y en las malas. Y en esta mañana, mientras yo me cambiaba, escuchaba una predicación hablando del amor de Dios, y no solamente puedo pensar o decir, solamente vine en esta mañana agradecido con Dios por ello. Y como ustedes saben, hemos pasado nosotros, nuestra familia, cosas muy difíciles, pero de esta mañana yo estoy agradecido con eso, que es el amor de Dios que nos sostiene en esta mañana, que es ese amor verdadero, ese amor que perdura, ese amor que no cambia, ese amor que sigue siendo el mismo, el amor de Dios hacia nosotros. Y solamente quería decir eso en esta mañana. Puede tomar sus asientos en esta hora. Vamos a continuar con el ministerio de liderazgo. Ahora, hablábamos antes, 2 domingos atrás, el ministerio de ánimo, y usted sabe que hemos hablado acerca de estos ministerios, a diferentes ministerios, y esperamos, y yo sé que nuestra hermana Méndez, esperamos que cada uno de nosotros, a finalizar de estos estudios, podamos llegar a ese lugar donde sabemos qué es lo que Dios tiene para nuestra vida. Y eso es algo muy, muy importante. El año que viene no sabemos qué va a acontecer, no sabemos qué va a suceder, pero lo que sí sé es que Dios quiere, o Dios está buscando obreros, Dios está buscando a personas que levanten la mano para decir: aquí estoy en lo que tú quieres, Señor, que yo haga, en el ministerio que tú me quieres poner. Y hemos hablado ya varios ministerios, y no sé si vamos a tocar todos, porque quizás vamos a comenzar con otros estudios, iniciando el año. Pero en esta mañana quiero terminar hablando del ministerio de liderazgo. Y es algo que me ha estado tocando esta semana, y cosas que mencionó el pastor el miércoles, de qué se dirá de aquellos nuestros padres, o qué se dirá de aquellos que fueron antes de nosotros. Y es algo que me ha tocado mucho, el ministerio de liderazgo. Y en esta mañana yo quiero dar gracias a nuestro pastor, a la esposa de nuestro pastor, por la guía, la dirección que Dios nos ha dado a esta iglesia, y por todos aquellos ministros, aquellos líderes que han estado en nuestras vidas. Debemos dar gracias a Dios por ellos, y ahorita vamos a ver por qué. Y en esta mañana quiero ir al texto de la lección, no me voy a tomar mucho tiempo, a Números capítulo 27, versículo 18, 23, y mandamos saludos a los que están viendo en vivo. Se me olvidan veces que están ahí. Gracias que están con nosotros en esta mañana. Pero si tienen sus Biblias ahí en sus casas, y los que están aquí, al libro de Números capítulo 27, versículo 18 al 23, dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar,
y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Y ahora si van conmigo al libro de Josué, capítulo 1, y vamos a leer de versículo 1 a 9. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Vemos como a Josué, Números, Dios le estaba hablando a este hombre, a este joven, para tomar a cargo de la nación de Israel, porque Moisés ya estaba a punto de morir. Y después leemos en Josué que se llegó la hora para que este hombre, este joven, accediera a esa posición de liderazgo. Y nuestro caso de enfoque en esta mañana, de Deuteronomio capítulo 31, versículo 14, dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí se ha acercado el día de tu muerte, llama a Josué y esperar en el tabernáculo de reunión, para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y nuestro pensamiento de enfoque en esta mañana: Dios coloca a líderes en la iglesia. Igual que cualquier otro ministerio, el ministerio de liderazgo es muy importante en la iglesia. Si uno se recuerda cuando era niño, muchos crecimos jugando a los juegos que nos enseñaban nuestros padres. Unos quizás jugaban con las canicas, otros con los trompos. Yo sé que ahora ha cambiado mucho el tiempo moderno, ya es puro tecnología y computadora y celular. Pero ¿quién se acuerda de aquellos juegos que jugaban a las escondidas o a congelado y cirito y todo eso, ¿verdad? Que sabemos de niños? Pero había entre esos juegos, había unos juegos que se llamaba seguir al líder, follow the leader. Y este juego era algo simple. Este juego era que los niños, aquel que estaba de líder, hacía una cosa y todos los demás tenían que hacer lo mismo que hacía el líder, sea algo que fuera dicho o algo que hiciera este líder. Y todos se turneaban, se daban una oportunidad de venir a ser el líder, y ahí pasaban horas y horas jugando este juego y haciendo lo que hacía la otra persona. Este era el juego Follow the Leader, seguir al líder. Un juego que era bastante simple cuando era uno niño. Pero la aplicación de este juego en la vida real no es igual como el juego, no es lo mismo. Ser líder no es fácil. Y muchos, ¿verdad? A veces le echamos mucho a nuestros jefes del trabajo: pues la tiene fácil, nomás tiene que dar órdenes y nomás tiene que hacer esto y nomás se la pasa sentado aquí. ¿Cuántos han pensado eso? Yo antes pensaba así, ¿verdad? No, pues la tiene fácil, no hace nada, nomás se la pasa en junta en junta. Pero ser líder no es fácil. Estar a cargo de algo no es fácil. Es más fácil hablar de un líder, hablar de alguien que está en cargo de algo, que estar en el puesto que ellos están. Créeme que es un dolor de cabeza.
estar ahí cuando tiene que tomarse decisiones, cuando tiene que tomar responsabilidad de una empresa, de una compañía. Solamente podemos preguntarle a nuestro pastor, por eso ya le ha salido canas. Es difícil ser un líder y guiar a otros. No es tan fácil como quisiéramos que fuera, como jugábamos antes, de que, ok, el líder está haciendo esto, vamos a seguirle. Siempre va a haber alguien, no, ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y va a cuestionar. No es fácil ser un líder. Y ser un líder es más que dar órdenes. Ser un líder es más que nomás, es que yo dije esto y tú me tienes que obedecer. Va más que eso en esta mañana para aquellos que quieren tomar liderazgo. No, muchos quieren, no, pero yo quiero ser como él. Pues nomás está sentado, nomás está dando instrucciones. Créeme que no es muy fácil esto, hacer líder. Pero vale la pena buscar y desear esto, como decía el apóstol Pablo, de hacer obispado, a tomar una posición de liderazgo. Pero este juego nos enseñaba que era algo simple, pero en la vida real no es tan simple ser un líder, pero los líderes son necesarios en la iglesia. Necesitamos esos líderes que se levanten, que busquen la palabra de Dios, así como vamos a leer la historia de Josué. Cada iglesia necesita un pastor, cada iglesia necesita tener un pastor, alguien que toma ese liderazgo, alguien que los pueda guiar. Cada empresa necesita a un jefe para poder llevar a cabo la empresa, dar las instrucciones. Había este hombre, Douglas MacArthur, un general, que dijo de esta manera, un verdadero líder tiene la confianza para estar de pie solo, aun cuando los demás, ¿verdad?, lo dejan y que tomen una decisión. Un verdadero líder en esta mañana tiene esa confianza de ponerse en pie. Tiene el valor para tomar decisiones difíciles y tiene la compasión, o debe tener la compasión para escuchar las necesidades de los demás. Esto es lo que se requiere para un ministerio de liderazgo, ser un líder en esta mañana, que tengan esa confianza, que puedan tengan ese valor de tomar decisiones aun cuando muchos están en contra, o tener esa compasión por aquellas personas que vienen a ellos con necesidad o con preguntas, tener una compasión por ellos. Un líder no se propone a ser un líder, sino que se convierte en uno por la igualdad de sus acciones y la integridad de su intención. Si solo el liderar fuera tan fácil como el juego, pues todos fuéramos líderes. Mas sin embargo, el juego nos enseña una cosa, que las cosas muchas veces funcionan mejor cuando todos escuchan al líder. Y el pastor hubiera dicho amén en esta mañana. Cuando la iglesia fuera tan obediente al pastor, entonces quizás las cosas marcharían un poco más suaves en esta mañana. Pero sabemos que hay cosas en el camino, ¿verdad? Y siempre va a haber aquel que se levante o aquel que diga esto y el otro. Pero este juego nos enseña que es mucho más fácil cuando uno obedece, cuando uno sigue al líder. Ahora, no me malentienda, yo sé que hay líderes que no van al pie de la letra, y no estoy hablando de mi pastor, sino en general, ¿verdad? Hay muchos que son líderes, muchos que son jefes, y muchos tienen un carácter pésimos, y muchos tienen una manera de hablar, una manera muy fea, pero un líder verdadero es honorable en sus elecciones. Para seguir un líder debe ser un hombre honorable en sus elecciones, en las decisiones que él toma, y debe ser compasivo con aquellos a quien dirige, que están abajo de él. Y note que yo siempre he dicho, ¿verdad?, que un líder o un cristiano o cualquier ministerio, uno tiene que ser ese ejemplo para los demás, para que aquellos que están atrás de nosotros. Y una vez mi pastor me dijo eso hace tiempo, hace años atrás: ten cuidado con lo que haces, porque hay gente que está viendo cada paso que tú das, aunque parezca que no, pero hay gente que te sigue, hay gente que se está viendo porque ustedes tienen un cargo, una posición en la iglesia. Y yo me vine a dar cuenta de eso cuando yo me alejé de la iglesia. Me di cuenta de que muchos hermanos y hermanas que me hablaron antes que yo me retirara o me saliera un rato de la iglesia,
yo me sonaba esas palabras de mi pastor: ten cuidado con lo que haces, y yo pido disculpas por el error que yo cometía y todas esas personas que me miraban, pero doy gracias a Dios que estoy aquí una vez más. Pero un verdadero líder da ese buen ejemplo. Un verdadero líder es honorable y busca lo que Dios quiere, y no solamente busca lo suyo, sino busca lo demás, para los demás, que los demás estén bien. Y es lo que vamos a estar hablando en esta mañana, unos cuantos rasgos o claves para el ministerio de liderazgo. Y hoy en día sabemos que vivimos en una escasez, no tanto de que necesitamos líderes. Sabemos que hay líderes afuera, líderes en la iglesia, y no estoy hablando de que necesitamos que está ahí una escasez de personas que vengan al ministerio de liderazgo, pero lo que estamos hablando en esta mañana es que hay una escasez en líderes. Hay una escasez de tener un liderazgo de calidad en esta mañana, un liderazgo de excelencia en esta mañana. El mundo de hoy necesita con urgencia a esos líderes excelentes, a esos líderes que están buscando y escuchando la voz de Dios, aquellos líderes que no se han apartado de la palabra de Dios, aquellos líderes que se levanten, que todavía el día de hoy, cuando todos lo digan: no, es que eso ya está pasado de moda, esas cosas de Dios, y que no hagas esto y que no puedas hacer esto, eso ya está pasado de moda. Necesitamos líderes en esta mañana que se levanten solos y digan, y que tengan ese valor diciendo: seguimos confiando en la palabra de Dios, seguimos escuchando la voz de Dios, seguimos aquí obrando en las cosas que Dios nos ha mandado hacer. Esos son los clases de líderes que necesitamos hoy en día, aquellos que se paren allá frente en la batalla, que se paren allá frente dando las instrucciones y guiando a aquellos que están bajo de ellos. Esos son los líderes, eso es lo que estamos en escasez en esta mañana. Líderes con ese fervor, líderes con ese amor y con esa compasión por las almas, por su rebaño, por su familia, por sus familiares. Esos líderes que se levanten en esta mañana es lo que necesitamos hoy en día, y es lo que se toma para hacer un liderazgo, tomarse ese valor, se toma ese valor, ese fervor de seguir la palabra de Dios. Y líderes son muy importantes, como lo dije en esta mañana. Necesitamos esos líderes que puedan tomar esas decisiones, que puedan ponerse de pie y decir: vamos a hacerlo así de esta manera, y vamos a hacerlo así de esta manera. Y es algo necesario para la iglesia tener esos líderes. Aún las empresas hoy en día, ellos pagan una suma de dinero para asegurar a aquellos directores ejecutivos, aquellos que tienen habilidades de liderazgo. Ellos pagan mucho dinero para estas personas que tengan esas habilidades de poder guiar a gente, de poder sacar adelante la empresa. Y para ellos es muy importante, así que ofrecen una buena cantidad de dinero para tomar este rol o este papel en las empresas. Y más sin embargo, hoy en día que hay escasez de esos líderes que a muchos han bajado su guardia, muchos han bajado su estandarte, muchos han bajado la manera como miraban las cosas por causa de los efectos del mundo y lo que el mundo quiere hacer. Y por eso hoy en día vemos en los ciclos electorales presidenciales, es muy difícil escoger a alguien que mande la nación, porque vemos sus maneras de ver las cosas o maneras de hacer las cosas, y es muy difícil elegir entre uno y el otro. Por eso digo en esta mañana que es importante que esos líderes que están amando de algo busquen una vez más de Dios, busquen una vez más a ese camino de que comenzaron antes, que tenían los principios, esos valores que se han disminuido, han bajado, como dijo el pastor el miércoles, muchas de los modales y todo eso se ha venido para abajo por causa del tiempo, por causa de personas que están a cargo y están permitiendo esto y están permitiendo el otro, y se han alejado de la palabra de Dios. Pero los líderes son muy importantes en esta mañana, y en la iglesia no debía haber escasez de esos líderes excelentes, de esos líderes que todavía siguen a frente, que siguen parados en la lucha y en la prueba, que siguen adelante sacando al pueblo de Dios. En el reino de Dios, en el reino de Dios debe haber aquellos hombres y mujeres que han sido cambiados, que han sido transformados por la sangre de Jesucristo, que se desarrollen en los ministerios, que durante su vida vengamos a hacer la semejanza del Señor Jesucristo,
Jesucristo y tomar esos papeles que Dios nos ha dado a nosotros. Como dijimos al principio, cada uno tiene un llamado. Quizás tú eres llamado a ser líder, quizás tú has sido llamado a ser siervo, quizás tú fuiste llamado a ser en ese ministerio de apoyo, de aliento, de misericordia o en el dar. Pero cada uno tiene un llamado en esta mañana y debemos de llegar a ese lugar donde Dios nos quiere. Y cada vez hay que buscar más de Dios. Cada vez hay que, Señor, ¿qué es lo que tienes para mí? Ok, cerraste este ministerio, ahora me vas a dar este ministerio. Señor, ayúdame, Señor, a ejercer en este ministerio. Es lo que el cristiano debemos de estar buscando en estos últimos tiempos, seguir trabajando para la obra de Dios, como decía nuestro pastor el miércoles, que el Señor nos encuentre trabajando, velando para su gloria, para su reino, que nos encuentre haciendo algo en esta mañana. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y en esta lección exploraremos la vida de Josué. Una de las historias que me gusta mucho de Josué y de Caleb, y vamos a discutir los componentes claves para desarrollar una vida en los deseos potenciales plenos de Dios y que Él puede utilizar para realizar sus propósitos. Sabemos que Dios puso a Josué después de Moisés e iba a usarlo grandemente, iba a usarlo para guiar al pueblo de Israel, y descubriremos lo que Dios vio en Josué. ¿Qué es lo que se llevó para que Josué, Dios lo escogiera como ese líder? ¿Qué había en Josué que Dios vio para poderlo poner como líder? Y vamos a ver cómo Dios moldeó a Josué, de cómo Él lo estaba guiando para venir a ser líder del pueblo de Israel. Un pueblo que no era fácil de llevar o de ser líder, sino pregúntele a Moisés cuántas veces lo hicieron enojar a Moisés, cuántas veces a Moisés le decía, Señor, pero es tu pueblo, y el Señor le decía, no, es tu pueblo. Y ahí estaban uno con el otro, era algo difícil de llevar, pero Dios estaba preparando a este joven llamado Josué. Y durante su vida vamos a tratar de aplicar las cualidades de Josué para aquellos que quieren tomar ese ministerio de liderazgo. Y vamos a ver cómo Él exhibió en nuestras propias vidas para poder afectar positivamente el reino de Dios, y ayudaremos a suplir esa escasez de liderazgo en esta mañana. Número 1, Dios nos coloca bajo líderes. Para venir a ser un líder, uno tiene que estar sujeto a alguien más. No podemos decir yo lo sé todo y nadie me puede decir a mí decir nada. Señor, tú me pusiste aquí. Pregúntale a cada líder en esta mañana, cada quien estuvo sujeto un tiempo a alguien más mayor que él, alguien más que iba delante de él. Ese es el primer paso esencial hacia el desarrollo del liderazgo de una persona, es que Dios lo coloque bajo la autoridad de otro. Y yo lo he notado he visto predicadores grandes que yo decía, wow, estos predicadores, pastores de antaño y de tanta jerarquía, y me doy cuenta de que ellos tienen a alguien más que están sujetos, y así sigue el patrón. Para venir a ser un buen líder tenemos que estar sujetos a alguien más. Los detalles de cómo Dios desarrolla a los individuos varían, pero en todos los casos todos están sumisos a alguien. Cada uno aprende de alguien y cada uno es probado por parte de Dios. Y esto se necesita si queremos venir a desarrollarnos en el ministerio de liderazgo. Y nomás simplemente podemos rápidamente dar unos ejemplos en esta mañana acerca de las Escrituras, de cómo este patrón se confirma, que uno está sujeto tras otro. Vemos cómo Moisés moldeó a Josué. Moisés era el líder de Josué y él lo llevaba con él y les estaba enseñando de cómo se hacían las cosas. Vemos también cómo Isaí y Saúl fueron aquellos que ayudaron a desarrollar el ministerio de liderazgo del rey David, de cómo ellos jugaron un papel vital en la vida de David. Vemos cómo el sacerdote Elí entrenó a Samuel en la iglesia, ¿verdad? Cuando estaba en el santo templo, de cómo él lo instruyó a Samuel para que Samuel venir a ser ese profeta, venir a ser ese líder. Vemos cómo Elías desarrolló a Eliseo, de cómo él enseñó, mira, así se hacen las cosas. Y vemos también cómo Ananías y Bernabé pudieron guiar a Saulo de Tarso, conocido como el apóstol Pablo, de cómo ellos guiaron su vida. Después vemos cómo Pablo hizo lo mismo, discipuló a Timoteo, diciéndole, mira, así se hace esto.
Y vemos cómo Jesús enseñó a los apóstoles, a los discípulos, de cómo guiarlos y cómo darles dirección. Y vemos ese patrón, ¿verdad? De que uno estaba sujeto a otro. Y incluso Jesucristo mismo estaba sujeto a sus padres. En el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 21, dice la palabra de Dios: y descendió, hablando de Jesús, con ellos, sus padres, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. No podemos llegar a un liderazgo si no queremos estar sujetos a alguien. No podemos decir: yo no necesito de que Él me guíe o que Él me diga qué es lo que yo tengo que hacer. Yo ya lo sé todo. No podemos hacer de esta manera. No podemos crecer en esto. No podemos desarrollarnos si no nos sujetamos a alguien. Una vez había un jovencito que lo mandaron a trabajar con nosotros hace tiempo atrás, hace 2004, 2005 creo, cuando trabajaba en la agencia de la Chevrolet. Y hubo un muchachito de esos temporales que mandaban de las escuelas y le estábamos diciendo, dando instrucciones de cómo se hacían unas cosas, unas garantías de unas partes, de cómo tenía que separarse y todo esto. Y cuando le estábamos hablando, era la primera vez que él estaba allí y él nos dijo: no, already know, yo ya sé. Y nos quedamos yo y mi otro compañero como que, pues es el primer día que vienes a trabajar aquí. Y le decíamos algo: no, sí, yo sé. Me lo decía rápidamente. So, como ya con experiencia, le dije yo a mi compañero: vamos a ver, vamos a dejarlo solo. Dice que él sabe, vamos a ver. Le dimos unos papeles y le dije: bueno, haz esto, como quiera tú ya sabes, ¿no? Y el otro: vamos a hacer esto acá. Los pusimos acá a un lado y lo dejamos solo, y luego ya ratito venimos y le preguntamos: ¿ya acabaste? Y dice: no, pues es que no sé cómo se hace. Y pues yo pensé que tú ya sabías todo, te estábamos diciendo, y tú dijiste que ya sabías todo. So, necesitamos la guía de alguien más. Y quizás aún sí lo sabes, pero yo he aprendido de que aunque lo sepas o ya sabes lo que están hablando, nunca digas: no, ya sé, y no lo dejes explicar a aquel que se está tratando de guiar. Debemos estar sujetos a aquellas personas que Dios ha puesto en nuestra vida. Y si vemos este patrón, deberíamos entonces aparecernos algo extraño en esta mañana. Claro que no debe de parecer algo extraño. Debemos sujetarnos a nuestros líderes. Dios usa este plan de someterse a las autoridades en nuestra vida para desarrollar su propósito en nosotros. Él nos pone esos líderes en nuestras vidas para que nosotros podamos desarrollarnos, en crecer, en conocer más de lo que Dios tiene para nosotros. Y al hacerlo reconocemos nuestra necesidad de un mayor desarrollo y expresamos nuestra hambre de crecer espiritualmente. ¿Cuántos tienen esa hambre en esta mañana de seguir creciendo espiritualmente? Por eso nuestro pastor se para aquí, no, como dije hace tiempo atrás, no nos paramos aquí solamente para hablar y para que usted escuche. Esperamos que usted pueda recibir palabra para que usted crezca, para que usted se desarrolle, y uno mismo va creciendo, uno mismo se va desarrollando, y se necesita esto en nuestra vida para venir a ser un liderazgo de excelencia, para venir a ser un líder o un ministerio de líder. Se necesita esto en nuestra vida, estar sujetos para poder desarrollar, porque son en estas temporadas que Dios pone a estos hombres en nuestras vidas, o mujeres que Dios ha puesto en nuestra vida, para que nosotros estamos tomando notas, para que nosotros estemos observando cómo se hace y qué es lo que no se debe de hacer igualmente. Son en estas temporadas que, si prestamos atención de aquellas personas que Dios ha puesto en nuestra vida, es como vamos a desarrollarnos, es como es como Dios nos da ese entrenamiento en nuestras vidas, cuando aprendemos de esas personas que Dios ha puesto en liderazgo sobre nuestra vida. Y Dios determina en estas etapas, en estas temporadas de nuestra vida de aprendizaje, si le podemos decir en esta manera, así como lo hizo con Josué, que Él nos equipa, Él nos da esa valentía, Él nos está equipando y nos está enseñando adecuadamente para que el día en que salgamos de la sombra de nuestro líder, cuando ya Dios nos llame: ok, es tiempo de que tú ya hueles, es tiempo de que tú hagas esto, ya ha pasado mucho tiempo, estuviste bajo de tu líder, ya te ha instruido, te ha enseñado, y esperemos que has puesto atención a lo que estaba sucediendo, y ahora se llega un momento de que tenemos que volar, tenemos que tomar ese cargo que Dios ha puesto en nuestra vida e ir a un mayor nivel de responsabilidad.
cosa que muchos no queremos. Y hablaba con alguien el viernes acerca de mi trabajo. Hay muchos ahí que no quieren tomar la responsabilidad, porque yo sé que es mucho, yo sé que es algo pesado, difícil tomar responsabilidad, y yo no me jacto. Yo sé que Dios me ha ayudado. Simplemente he tenido yo 2 años en el trabajo y doy gracias a Dios como Dios me ha guiado y cómo Dios me ha instruido, y me río en veces porque le digo a mi esposa, siempre digo que sí cuando quiero hacer algo, si quiero hacer esto, y después estoy pensando, pues ya dije que sí, ahora ya tengo esta responsabilidad, ¿ahora qué hago? Señor, ayúdame. Pero Dios busca a esas personas que levanten la mano. Dios busca a esas personas que están viendo, que están observando, que quieren aprender, que quieren desarrollarse. Estos son los líderes que Dios requiere en esta mañana. Y una de las cosas más que Dios nos muestra es que Dios nos da lecciones para aprender. Dios nos da lecciones para poder aprender de la vida, sea secular o sea espiritual. Uno de los grandes tesoros del tiempo pasado bajo la tutela de otros son las lecciones inolvidables o invaluables que aprendemos de la interacción coordinada y de la observación de aquellas personas que Dios ha puesto en nuestra vida. Yo sé que ustedes han tenido personas en su vida que Dios ha puesto, que les han guiado, que les han dado consejo. Yo estoy agradecido y puedo decir en esta mañana, yo tengo una buena herencia y doy gracias a Dios por ello, por las personas que Dios ha puesto en mi vida, las personas que fueron antes de nosotros, que estuvieron en liderazgo un tiempo aquí en esta iglesia. Y rápidamente, yo lo digo en esta mañana, yo siendo un chiquillo, siendo pequeño de 8, 9, 10 años, recuerdo atrás esas enseñanzas. Recuerdo por observación, recuerdo porque yo vi y porque miraba y escuchaba de cómo se decían las cosas. Doy gracias a Dios por esos líderes, Brother Collins, por su liderazgo, de la manera como él obraba, de cómo él amaba a las almas. Por Sister Collins, me acuerdo cuando yo era chiquillo, a veces mi mamá se iba con ella, íbamos a la ciudad de Anáhuac y mirábamos cómo la hermana Collins predicaba, evangelizaba allá en las ciudades. Brother Dustin Smith, como él era por su ejemplo como joven, yo lo miraba y vaya, estos jóvenes con ese entusiasmo, ese amor por las cosas de Dios. ¿Qué decir de nuestro brother Steve Wentworth? Tocaba la guitarra, en veces se tornaba una cuerda y seguía tocando. Y yo me encontraba en veces, iba con él allá en Nuevo Laredo, en el Parque Mendoza. Él predicaba en veces allá afuera. ¿Qué decir de mi pastor? Ese gran ejemplo que me ha puesto, que me ha venido a perfeccionar mi ministerio, mi vida espiritual, de cómo él me ha ayudado a ejercer este ministerio, me dio la oportunidad de ir al colegio bíblico. Todo esto yo lo tomo algo precioso y algo hermoso y valioso en esta mañana, porque fueron esos hombres que quizás yo era un chiquillo, quizás nunca pasó por mi mente de que un día yo iba a ser un líder de jóvenes, de que un día yo iba a estar aquí atrás de este púlpito dando estudio en la mañana, pero fueron esos tiempos valuables, esos tiempos que no se pueden cambiar por nada, de esas lecciones de la vida, de observando a aquellos líderes llenos de amor, llenos de fervor por las cosas de Dios, que ahora estamos aquí en esta mañana. Ven el patrón que hay, el liderazgo, ¿verdad? Que debe estar sujeto a los demás, que debe estar siempre aprendiendo. Estas oportunidades no las podemos dejar ir de nuestras manos. Si Dios ha puesto a alguien en tu vida, toma nota. Si Dios ha puesto un líder en tu vida, mira cómo hace y mira cómo no se deben hacer las cosas. Dios pone esa oportunidad para aquel que quiere llegar al ministerio de liderazgo. Debemos de estar observando, de estar aprendiendo de nuestros maestros, de aquellos que están en cargo de nosotros. Esa es la manera que vamos a llegar a este ministerio de liderazgo. Aquellos que si Dios te habla para este ministerio, esto es más allá de dar órdenes en esta mañana, es vivir por ejemplo en esta mañana. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ese es el mejor aprendizaje. Podemos leerlos en los libros, podemos ir a un seminario, pero el mejor ejemplo o el mejor aprendizaje es cuando estás abajo de alguien que sabe lo que está haciendo, que está siguiendo la voz de Dios. Es igual como le sucedió a Josué. Josué aprendió de Moisés, de la manera de que se deben hacer las cosas. Uno aprende cuando uno debe de hablar, cuando uno debe de callar. A Josué le pasó esto, él dijo algo y Moisés lo corrigió a este joven
pero se lleva eso en nuestra vida para venir. En cualquier ministerio se lleva esto. Debemos de aprender de alguien más. Debemos de estar sujetos a alguien más. José tuvo un momento así en el libro de Números, capítulo 11, y me voy a apurar. Moisés se reunió a todos los ancianos, 70 ancianos de Israel, pero solamente dice que 2 de ellos no asistieron al templo donde estaban todos los demás ancianos. Y la gloria, dice en el libro de esta historia, la gloria de Dios descendió sobre Moisés, y Dios también puso el espíritu de profecía sobre los 70 ancianos y comenzaron a profetizar. Todos los que estaban ahí comenzaron a profetizar. Sin embargo, hubo 2 personas que no estuvieron ahí, 2 ancianos, Eldad y Meldad. No habían venido al tabernáculo. Sin embargo, donde ellos se encontraban allá solos, dice la palabra de Dios que ellos comenzaron a profetizar también. Y había un joven que escuchó esto y corrió con Moisés y le dijo: allá están 2 ancianos que están profetizando también. Y a Josué no le pareció muy bien esto. Dice la palabra de Dios que él tuvo celos de que ¿por qué Dios estaba moviéndose con ellos y no estaban aquí en el tabernáculo? Y nota lo que le dijo Moisés. Moisés lo corrigió a este joven que estaba indignado porque Eldad y Meldad no habían venido cuando se les fue llamado. En el libro de Números capítulo 11 versículo 28 dice: entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídeselos. Dice, no, ellos no tienen que tener parte, ellos no quisieron estar aquí, que no tengan parte, Moisés. Ellos no pueden estar profetizando. Mas sin embargo, Moisés se volvió hacia aquel joven y pacientemente le dijo en Números capítulo 11, versículo 29, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Josué aprendió la valiosa lección de que un líder no debe caer en celos. Un verdadero líder, si quieren el ministerio de liderazgo, no tienes que tener celos de otro líder de la iglesia. No estamos aquí en competencia de quién es mejor que otro. Todos estamos aquí para guiar e instruir a la iglesia, al cuerpo de Jesucristo. Y esto es lo que Josué estaba aprendiendo en ese día. No tienes que tener esos celos o tener ese ego de una interacción 1 a 1 con tu líder. Josué observó a su líder cómo accionaba en ciertas circunstancias. Josué en otro tiempo se encontró en otra escena más difícil y crítica, cuando Moisés descendió de aquel monte, cuando Dios le estaba dando las instrucciones, y usted se acuerda que el pueblo de Dios estaba haciendo un ídolo, un becerro, y estaban ahí danzando y como locos alrededor de ese becerro. Josué venía con Moisés bajando de aquel monte. Y aquí va a ser un aprendizaje para Josué, que es lo que se tiene que hacer cuando el pueblo de Dios está rebelde. Dice la palabra de Dios que después que oyeron aquellos gritos de adoración para este becerro que estaban danzando ahí alrededor, me imagino cómo iba a responder Moisés a esta situación. Josué fue testigo tanto de la ira de Moisés. Sabemos que Moisés se enojó y rompió aquellas tablas cuando vio al pueblo que estaba en pecado, que estaba danzando alrededor de ese becerro. Y vemos cómo Josué miró esta ira de Moisés, sabiendo que no estaba aprobado, que Moisés no aprobó esto, que eso iba en contra de los mandamientos de Dios. Pero no solamente aprendió eso Josué ese día, sino que él también aprendió de cómo Moisés intercedió por su pueblo. Porque ser líder no es nomás de, no me hacen caso, y nomás de gritar. Uno tiene que tener compasión por sus almas, tiene que tener compasión y amor por su rebaño, por aquellos que están en cargo de ellos. Moisés se enojó, sí, pero Moisés le enseñó algo valuable a este joven. Sí, el pueblo quizás va a cometer errores, va a haber personas que van a cometer errores, y sí, quizás te vas a enojar y, ¿por qué no hace caso? ¿Y por qué son así? Pero Josué, también tienes que tener compasión de ellos. Tienes que amarlos a ellos. Tienes que interceder por ellos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta mañana? Qué maravillosa lección de la respuesta adecuada a la transgresión que había en ese tiempo, en ese momento. Josué solo pudo aprender esa lección si se asociaba estrechamente con la persona de autoridad en su vida, que en este caso era Moisés. Para venir a hacer un liderazgo, Dios va a ponernos abajo de alguien para poder aprender lecciones, para poder aprender cómo se hacen las cosas. Número 2, en esta mañana, Dios va a poner pruebas para pasar. Las pruebas no son para que te quedes estancado en ese lugar.
No importa qué tan crítica, qué tan difícil haya sido la prueba. Dios da pruebas no para que te quedes a mitad de camino. Dios pone las pruebas en nuestra vida para poder pasarlas, para poder crecer, para poder aprender de ellas. No importa qué tan difíciles han sido las pruebas, Dios las ha puesto para mejorar nuestra vida, para mejorar nuestro ministerio, para seguir fervientemente en esto, en el reino de Dios. Dios prueba a su pueblo antes de usarlo, y su capacidad para pasar las pruebas a menudo se asocia con su voluntad de aprender de alguien. Como dije, no podemos solos en esta mañana. Si usted se encuentra en una situación, no trate de salir solo. Necesitamos a alguien. Nuestra hermana nos daba ese estudio. Vamos a necesitar un tiempo, ayuda de alguien más. Muchas veces sabemos que nuestro ego o nos da vergüenza o sea cualquier cosa y no queremos pedir ayuda, queremos salir solo, pero a veces vamos a necesitar a alguien que nos ayude, a alguien que nos guíe, a alguien que nos dé ese ánimo. Vamos a necesitar a alguien para poder pasar la prueba. Muchas veces hay pruebas que vamos a pasar solas, pero hay otras que necesitamos a alguien para poder pasar esas pruebas. Y tratar de pasar estas pruebas a solas, hay veces que vamos a resultar en una calamidad, va a venir cosas a nuestra vida. Pero Josué enfrentó algunas pruebas difíciles mientras servía a Moisés. Recordamos a aquellos jóvenes, Josué, Caleb, fueron a la tierra prometida que Dios ya les había dado. Esta quizás pudo haber sido una de sus primeras pruebas, a ver qué iba a reaccionar José, cómo vas a reaccionar Josué. Y porque recordamos la historia después de su viaje a esta tierra prometida, cuando todos los demás compañeros, los 10 más compañeros que fueron con él, porque eran 12, Josué, Caleb y los demás 10, fueron y tomaron información de la ciudad donde iban a conquistar, y solamente aquellos 10 hombres regresaron con simplemente excusas y desafíos que había que evitarían tomar la victoria. Pero sabemos la historia que Josué y Caleb, hubo algo diferente en ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Aquí había una prueba que quizás Josué no se había dado cuenta, pero había una prueba. Señor Dios diciendo, vamos a ver qué hace este joven. Vamos a ver cómo reacciona. Cuando todos los demás dicen que no se puede, vamos a ver Josué. ¿Qué vas a demostrar? ¿Vas a demostrar el mismo valor como tu líder Moisés cuando decían que esto no y que esto sí? ¿Te vas a poder parar ahí solo, firme en lo que tú has creído, en lo que tú has escuchado de parte de Dios? ¿Qué vas a hacer, Josué? ¿Vas a ceder ante la presión del grupo diciendo, pues no se puede? Si son 10 y somos 2 que decimos que sí se puede, pues no se puede porque son mayoría. ¿Qué vas a hacer, Josué? Y Josué estaba en esta prueba. Dios estaba poniendo esa prueba en José para ver qué capacidad, para ver cómo iba a salir de esto. Y conocemos la respuesta de Josué a la decisión que él tomó. Me imagino cómo se había sentido Moisés cuando escuchó las palabras de estos jóvenes, cuando todos los demás decían que no se puede tomar esta tierra, que no se podía tomar esta posición de este lugar por causa de los gigantes y todo lo que había ahí. Quizás Moisés se sintió alegre y contento diciendo, he hecho un buen papel con estos jóvenes, porque la contestación de Josué y Caleb fue diferente. En Números 13, versículo 30 dice, estos dos jóvenes dijeron, subamos luego y tomemos posición de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Tenía Josué ese valor que se requiere para hacer un liderazgo. Tenía esa confianza para poder separarse solo y firme, aun cuando todos los demás decían, no se puede. Por eso decían esta mañana, eso es lo que se toma para el ministerio de liderazgo. Cuando todos los demás digan que no se puede, pero tú ya has escuchado que Dios ya dio la victoria, que Dios ya ha hablado por medio de tu líder. Tu líder dijo, ve inspecciona, no dijo ve y busca las excusas que hay. No dijo ve inspecciona y tráeme informe. Y aquellos jóvenes trajeron un informe positivo. ¿Por qué? Porque en ellos había otro espíritu, dice la palabra de Dios.
Todo creyente encontrará oportunidades similares para defender la fe y la victoria en su relación con Dios. Vamos a pasar por estas pruebas para ver dónde estamos situados. Dios nos pone estas pruebas para ver dónde estamos con Él, en nuestra relación personal con Dios. Y yo puedo decir en esta mañana, y muchos saben, ha sido difícil para nosotros en esta mañana, pero hoy yo me puedo parar en esta mañana y decir, yo sigo confiando en mi Dios. Yo sigo confiando en lo que Dios ha hablado a nuestra vida, porque las pruebas que ha puesto en mi vida, yo sé que han sido para pasarlas y para mejorar mi ministerio. Las pruebas que Dios ha puesto en su vida, hermano y hermana que me escucha ahí en su casa, que está viendo en esta mañana, Dios las ha puesto para ver dónde está usted en esta mañana. Dios quiere ver dónde está usted parado en esta mañana. Ama a Dios aún a pesar de las pruebas. Ama a Dios con todo su corazón. Ama a Dios con toda su mente. ¿Cuántos de aquí aman a Dios todavía a pesar de sus pruebas, a pesar de las luchas de estos años? ¿Cuántos aman a Dios con todo su corazón en esta mañana? Aleluya. Ya me estoy saliendo de mis notas. Amén. Pero Dios nos prueba en su caminar. Y las pruebas son para pasarlas, y doy gracias a Dios por eso, aunque a veces cuando estás ahí parece que no va a haber salida, parece que no va a brillar el sol, pero cada lucha, cada prueba tiene su victoria, tiene su bendición. Cada lucha, cada prueba, hay algo bueno en ello, aunque nuestros ojos no puedan verlos. Dios tiene algo preparado para nosotros. Lo tuvo para Josué. José quizás no lo podía ver. Josué quizás se imaginaba que un día iba a estar a cargo del pueblo de Israel, pero Dios lo estaba instruyendo. Dios puso a las personas indicadas para poder llevarlo a ser un buen líder para el pueblo de Israel cuando se llegara su momento de accionar. Nunca debemos de subestimar la importancia de las decisiones que tomamos al principio de nuestra relación con Dios. Nunca debemos de subestimar lo que hacemos en nuestro caminar con Dios. Todo tiene un propósito en las cosas de Dios. Todo es con un propósito. Usted no va a dar un estudio bíblico a alguien nomás porque sí. Todo tiene un propósito. A Dios pone personas en su vida que les hacen preguntas en su caminar, personas que usted ni conoce, pero Dios los tiene por un propósito. Dios lo está probando, Dios lo está dirigiendo, Dios lo está instruyendo, Dios lo está equipando para el día de mañana cuando usted quiera venir a ser un líder. Si Dios le da el ministerio de liderazgo, usted ya esté listo para tomar acción, para tomar ese liderazgo en su vida. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. Dios vio el potencial de liderazgo de Josué. Y no voy a acabar, y sé que el otro domingo no vamos a tener maná por la mañana, y quizás el último domingo siga con esta lección. Pero para ser líder vemos estas cosas. Estar sujetos a nuestros líderes siempre y cuando ellos sean obedientes a la voz de Dios, siempre y cuando ellos sean honorables y sean compasivos con uno y que sigan los mandamientos de Dios. Esto es algo muy importante en un verdadero líder. Se imagina si el líder no tiene esa conexión con Dios, si no tiene esa relación con Dios, entonces no lo va a guiar a un lugar correcto. A ese hombre tiene que estar sujeto a Dios, y así como él está sujeto a Dios, uno tiene que estar sujeto a su líder. Pero Dios vio el potencial de liderazgo en Josué. Un hombre dijo sabiamente que Dios ama a todos por igual. Dios nos ama a todos por igual, pero no confía en todos por igual en esta mañana. Y eso puede ser cierto, pero una cosa es cierta, y yo voy a terminar con esto. Dios tiene un papel vital para cada persona, para cada miembro lleno del Espíritu Santo en el reino de Dios. Cada parte del cuerpo de Jesucristo tiene algo que agregar a todo el cuerpo. En el libro de Efesios capítulo 4 versículo 16, y voy a cerrar con esto, dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y note que y en esta mañana esa palabra me está resaltando en amor en esta mañana. Para venir a ser un líder o operar en cualquier ministerio, necesitamos primeramente ese amor de Dios. Y escuchaba, como dije, esa aplicación en esta mañana. Tenía tiempo que no la escuchaba, pero por algo Dios la puso, y terminé con esto de amor. Es ese amor que necesitamos uno por el otro, ese amor que Dios nos ha demostrado a nosotros. Y para terminar este año, sé que muchas cosas han pasado, y doy gracias a Dios que la hermana cantó ese canto, que el amor de Dios sigue siendo igual para cada uno de nosotros. Y en ese amor
este año tenemos que seguir operando, porque es lo que necesita este mundo que está sin dirección. Este mundo que está doliendo necesita ese amor. Y yo sé que hay en esta mañana cristianos, yo sé que están ustedes hermanos, hermanas, líderes que tenemos que seguir teniendo ese mismo amor que Dios nos demostró a nosotros. Ese amor nos llevará a crecer. Cuando operamos en ese amor, operamos y dejamos que el amor de Dios opere en cada ministerio en nuestra vida, es entonces como la iglesia seguirá creciendo en esta mañana. Que Dios me lo bendiga y síganse gozando en la presencia de Dios.